Bueno, muy buenos días para todos. Que el Señor los bendiga y nos bendiga en este culto, que podamos exaltar su nombre, que podamos escuchar su palabra con fe, con obediencia, prontos a responder, a obedecer, que quedemos admirados de quién es nuestro Dios. El título del sermón de esta mañana es Del temor a la gracia, está basado en Éxodo 19 y vamos a comenzar orando para que el Espíritu del Señor nos guíe, nos lleve a toda verdad, nos ayude a glorificarle. Oremos. Señor, muchísimas gracias por permitirnos estar esta mañana reunidos en este lugar. Gracias por cada una de las personas que pudo llegar. Gracias, Señor, por las personas que puedan estar escuchando este mensaje, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos abrir tu palabra, mencionar tu nombre. Gracias por tanta gracia que has derramado en nuestras vidas. Gracias por salvarnos. Gracias por permitirnos alabarte. Gracias por permitirnos cantarte y poder, Señor, conocerte más y más. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras dejado tu palabra, Señor? Andaríamos como a ciegas, pero tenemos tu palabra que nos habla de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor. Y queremos, Señor, conocerlo más y queremos responder a Él, queremos alabarle, obedecerle. Señor, ayúdanos hoy a verte en el texto, a interpretarlo correctamente y produce en nuestro corazón, Señor, adoración. Ayúdanos a estar maravillados, a apagar el ruido de esta sociedad, del mundo, Señor, preocupaciones, distracciones, pecado, y que podamos, Señor, enfocarnos en ti, Señor, que tú puedas obrar en nuestros corazones. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor, esperamos que sea de tu agrado. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. John Newton fue un marinero inglés del siglo XVIII y él fue conocido por su vida de pecado y violencia. Él pasó muchos años trabajando en el comercio de esclavos y él transportaba en barcos esclavos, personas de África al Caribe, y los trataba con mucha crueldad. De hecho, se burlaba abiertamente de Dios. Él mismo contó que llegó a ser tan blasfemo que los otros marineros, que tampoco eran cristianos, se avergonzaban de él, de las cosas que él decía. Pero en 1748, mientras cruzaba el Atlántico, su barco fue sorprendido por una gran tormenta. El agua comenzó a entrar y el barco parecía que se iba a partir. Newton estaba, de hecho, convencido de que él iba a morir, de que él no iba a sobrevivir esa gran tormenta. En el medio del pánico y en un temor sin precedentes que nunca había experimentado, hizo lo que nunca antes había hecho. Él clamó a Dios. Ahora, no era un hombre de fe, pero el miedo lo quebró. Esa tormenta no fue el final, sino el comienzo. Sobrevivió y ese evento lo llevó a una transformación profunda. Creyó en el Evangelio, puso su fe en Cristo y se arrepintió de sus pecados. Obviamente se alejó del comercio de esclavos y se dedicó a servir al Señor. De hecho, él fue una pieza clave en la abolición de la esclavitud. Él fue quien escribió el famoso himno Sublime Gracia, o en inglés Amazing Grace, que comienza diciendo: Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido, y Él me halló. Esta sublime gracia de Dios lo llevó a temer morir bajo el juicio divino. Él sabía que merecía eso y nada más del Señor. Pero esa gracia lo llevó desde este temor a la paz de saber que era perdonado. El temor al juicio de Dios no es un mal lugar para comenzar si eso nos lleva a correr a Cristo. Y hoy vamos a ver en Éxodo 19 que Dios hace temblar la tierra. Pero este Dios, que es temible, también ofrece gracia por medio de un mediador. Y como Newton, como vos, como yo,
Debemos pasar del temor para poder descansar en la gracia. Acompáñenme a Éxodo 19 del 1 al 9. Luego continuamos leyendo todo el capítulo. Éxodo 19 del 1 al 9. Al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Salieron de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Allí, delante del monte, acampó Israel. Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los israelitas: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he tomado sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y tesoro entre todos los pueblos, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Entonces Moisés fue y llamó a los ancianos del pueblo y expuso delante de ellos todas estas palabras que el Señor le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés llevó al Señor las palabras del pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te crean para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Ahora voy a hacer unos breves comentarios y luego continuamos leyendo el capítulo. Israel llega al desierto del Sinaí y acampa frente al monte. Dios llama a Moisés al monte y le da el mensaje del pacto. Moisés comunica el mensaje a los ancianos y el pueblo lo acepta. Dios promete manifestarse en una nube para confirmar a Moisés como su portavoz, para que nadie en el futuro diga: esto es locuras de Moisés, a Moisés se le ocurrió esto, Moisés dijo que habló con Dios. No, nadie podía dudar de la presencia de Dios y que Dios estaba involucrado en este pacto. Este pacto tiene el formato que tenían estos tratados en esa época. Vamos a continuar leyendo Éxodo 19 del 10 al 25. El Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y conságralos hoy y mañana, y que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Pondrás límites alrededor para el pueblo y dirás: de ningún modo suban al monte o toquen su límite. Cualquiera que toque el monte ciertamente morirá. Ninguna mano lo tocará, sino que morirá apedreado o a flechazos. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, ellos subirán al monte. Y Moisés bajó del monte al pueblo y santificó al pueblo. Después ellos lavaron sus vestidos. Entonces Moisés dijo al pueblo: estén preparados para el tercer día. No se acerquen a mujer. Y aconteció que al tercer día, cuando llegó la mañana, hubo truenos y relámpagos y una densa nube sobre el monte y un sonido tan fuerte de trompeta que hizo temblar a todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces Moisés sacó al pueblo del campamento para ir al encuentro de Dios y ellos se quedaron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Señor había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía con violencia. El sonido de la trompeta aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí. Entonces el Señor llamó a Moisés a la cumbre del monte y Moisés subió. Y el Señor dijo a Moisés: desciende, advierte al pueblo, no sea que traspasen los límites para ver al Señor y perezcan muchos de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan al Señor, no sea que el Señor irrumpa contra ellos. Y Moisés dijo al Señor: el pueblo no puede subir el monte Sinaí porque tú nos advertiste. Pon límites alrededor del monte y santifícalo. Entonces el Señor le dijo: ve, desciende y vuelve a subir, tú y Aarón contigo, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen los límites para subir al Señor, no sea que Él se lance contra ellos. Descendió pues Moisés y advirtió al pueblo. Hasta ahí la palabra del Señor que vamos a estudiar en esta mañana. En estos últimos capítulos en estos últimos versículos que hemos leído,
Dios ordena que el pueblo se santifique, lave sus ropas y se prepare por 3 días. Él pone límites estrictos alrededor del monte. Y al tercer día, Dios se manifiesta con truenos, relámpagos, una nube espesa, sonido de trompeta. El pueblo tiembla y Moisés sube al monte y Dios reitera que nadie debe traspasar los límites. El relato hace énfasis en 3 aspectos bien claros. Lo primero es la santidad de Dios. Como podemos ver, hay preparación, hay límites, hay advertencias. El Dios que ha rescatado a Israel es absolutamente santo. Es un Dios soberano que está en control de todas las cosas. Luego vemos una mediación necesaria. Moisés sube y baja constantemente. Dios no habla directamente al pueblo hasta que haya mediación. Esto anticipa la importancia entre un mediador entre Dios y los hombres. Y por último y no menos importante, otro aspecto es el propósito del pacto. En los versículos del 3 al 6 podemos ver el corazón teológico del pasaje. Israel ha sido redimido para ser una nación santa y un reino de sacerdotes. El pueblo redimido de Dios es llamado a representar a Dios ante las otras naciones. Hay una conexión innegable entre la redención y la consagración, entre la salvación y la santidad. Israel ha sido liberado para vivir en pacto con el Dios santo. Ha sido salvado para vivir bajo la palabra de Dios. Ha sido rescatado para escuchar y obedecer la voz de Dios. El pueblo de Dios debe ser santo como Dios es santo. Éxodo 19 es un capítulo clave. Es una transición entre la salida de Egipto y la entrega de la ley en el monte Sinaí. El pueblo ha visto la poderosa mano de Dios al salir de Egipto, pero ahora se prepara para recibir el pacto del Dios al pie del monte Sinaí. Dios está a punto de darle los 10 mandamientos, pero antes Dios establece la identidad del pueblo. ¿Y cuál es la identidad del pueblo de Dios? Bueno, Dios dice que es un especial tesoro, es una posesión valiosa y exclusiva. Dios es dueño de toda la tierra, Dios es dueño de todo el universo, pero tiene una posesión exclusiva, como si dentro de tu casa, dentro de toda tu prioridad, tuvieras un tesoro ahí en un lugar, en un rincón, algo valioso, cercano a tu corazón. Eso es lo que Dios le está transmitiendo al pueblo. Dice que son un reino de sacerdotes, es un pueblo mediador entre Dios y las naciones. Nosotros cuando pensamos en el sacerdocio, pensamos en el libre acceso a la presencia de Dios, y ciertamente es verdad, pero es mucho más que eso. Un sacerdote es un mediador. Nosotros creemos en el sacerdocio universal del creyente, somos sacerdotes, pero no solamente para ir a la presencia de Dios y regocijarnos en la presencia de Dios, sino para mediar entre los pueblos, entre las naciones, entre las personas, entre los perdidos, entre los pecadores y nuestro Dios santo. Podemos ver también que es una nación santa, separada por Dios. Es una nación que refleja el carácter de Dios. Es un pueblo que vive de una forma moral diferente, que tiene amor entre ellos. Es un pueblo diferente, vive diferente a este mundo. El propósito de Dios para Israel no fue simplemente salvarlos, como si eso fuera poco. El propósito de Dios es que su pueblo fuera testigo de su gloria, que fueran una luz potente para todos los demás pueblos. En Deuteronomio 4, 5 al 8 dice: miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos que, al escuchar todos estos estatutos, dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? El pueblo de Dios tiene que lucir diferente
para reflejar la gloria de Dios ante aquellos pueblos, aquellas personas que no conocen a Dios. En otras palabras, cuando las personas ven al pueblo de Dios, tienen que decir, no, son perfectos o cuán prósperos son, sino es cuán cercano está Dios a ellos. ¿Quién es esta nación? ¿Por qué tienen esta relación con Dios? Entonces, en este relato vemos un énfasis bien claro. Israel está llamado a responder con obediencia a la voz de Dios para vivir su identidad como pueblo escogido, mediador entre Dios y las naciones, reflejando su santidad. Dios llama a un pueblo a ser obediente, eso está en el versículo 5. Si en verdad escuchan mi voz y guardan mi pacto, dice el Señor. Enfatiza la responsabilidad del pueblo frente al pacto de Dios. Y fíjense en el texto, Dios dice, mi voz, mi pacto, mi especial tesoro, me serán. Es Dios el dueño, es Dios el rey. Todos dicen querer tener una relación personal con Dios, pero Dios no es democrático. Él demanda obediencia absoluta. Todos nosotros somos sus esclavos. Él es nuestro Señor, es nuestro Rey. La segunda parte del versículo 5, la primera parte del versículo 6, dice, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, un reino sacerdote y una nación santa. Podemos ver tres elementos: pertenencia, sacerdocio y santidad. La pertenencia es que Dios es nuestro dueño. Respondemos a Él, servimos a Él, existimos para su gloria. Sacerdocio, representamos a los hombres frente a Dios, intercedemos, tenemos acceso a su presencia. Y santidad, estamos apartados del mal, apartados para Dios. Somos diferentes, vivimos de forma diferente, sentimos de forma diferente, pensamos de forma diferente. Y como podemos ver, la santidad es la consecuencia de pertenecer a Dios. Aquel que le pertenece a Dios se aparta del mundo y se aparta para Dios. Como decíamos, el pueblo de Dios tiene que ser santo como el Dios del pueblo. Levítico 19, 1 a 2 dice, el Señor ordenó a Moisés que hablara con toda la asamblea de los israelitas y dijera, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Si querés una razón para buscar la santidad, una razón para ser santo, es porque Dios, tu Dios, es santo. Entonces Dios revela su gloria y su santidad. Eso lo podemos ver en los versículos entre el 10 y el 25. Dios manda a Moisés a consagrar al pueblo y a lavar sus ropas. El pueblo debe prepararse para Dios. Dios va a descender en el monte Sinaí. Se pone un límite alrededor del monte. Nadie puede tocarlo. Y al tercer día, una densa nube cubre el monte. Hay truenos, hay relámpagos. Un sonido de trompeta resuena fuerte y el pueblo tiembla de miedo. El monte Sinaí humea porque Dios desciende en fuego. Y es interesante que una vez más vemos a Dios descendiendo. Todas las otras naciones tenían dioses, pero ellos tenían que subir a Dios. Ellos tenían que esforzarse por alcanzar a Dios. Por eso hay tantas pirámides en ese lugar, porque eran templos, eran lugares donde se subía o se hacían sacrificios para llegar a los dioses. Pero acá vemos el monte Sinaí como si fuera un templo, como si fuera una pirámide. Pero es Dios descendiendo al pueblo. Todo el monte tiembla violentamente. El sonido de la trompeta se hace cada vez más fuerte. Moisés habla con Dios y Dios le responde con voz de trueno. Dios advierte que cualquiera que cruce los límites morirá. Solo Moisés y Aarón pueden acercarse. Como pueden ver, hay un impacto visual y emocional en todo esto. El cielo se llena de truenos, relámpagos, hay una nube espesa. El sonido de trompeta es aterrador y estremecedor. La montaña entera se vuelve en fuego y humea como si fuera un horno. Todo tiembla con violencia bajo los pies del pueblo. Están temblando de terror al ver y al oír el poder de Dios. Y Dios amenaza de muerte literalmente hasta a los sacerdotes.
Ellos también se deben consagrar. Esto es un espectáculo aterrador. Terremoto, fuego, ruidos, amenazas, relámpagos, truenos, una bocina sonando, es aterrador. Pero todo esto refleja que la santidad de Dios es inaccesible. Dios pone límites estrictos. El pecado no puede acercarse a la presencia de Dios. Solo los consagrados, bajo condiciones específicas, pueden aproximarse. Tocar el monte sin permiso significa muerte inmediata. La santidad de Dios es tan pura que exige separación y reverencia. Dios es cercano en amor, pero absolutamente separado en santidad. Por eso Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Nosotros podemos decir con convicción, pues todos hemos pecado y naturalmente estamos separados de Dios, o estamos privados de la gloria de Dios. Nosotros nos olvidamos muy a menudo de quién es Dios. Dios es santo, pero oramos, gracias a Dios por estos alimentos, como si le estuviéramos dando gracias al delivery que nos trajo la comida. Dios es santo, pero faltamos a la iglesia por cualquier pavada. Dios es santo, pero tratamos su bendita palabra como si fuera un horóscopo. A ver qué me dice, sí, Dios me ama, está bien. Pero acá vemos en este texto que la santidad de Dios es aterradora. Literalmente, aterradora. En el mismo contexto, en la misma situación, pero si nos vamos al capítulo 20, Dios da los 10 mandamientos, da su ley, y si vemos unos versículos más adelante, versículos del 18 al 21, me pueden acompañar, vamos a ver lo que estaba viviendo el pueblo en estos momentos. Éxodo 20, 18 al 21. Dice la palabra del Señor. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, porque Dios ha venido para ponerlos a prueba y para que su temor permanezca en ustedes y para que no pequen. El pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. La mayoría de las personas asocian la presencia de Dios con paz y tranquilidad. Pero los israelitas acá no parecían estar muy tranquilos. Y no estoy diciendo que no tengamos acceso a la presencia de Dios, pero no deberíamos tomar la presencia de Dios a la ligera. Hoy en día todo el mundo, sí, siente la presencia de Dios, sentiste la presencia de Dios, ¡ay, bajó la presencia de Dios! El Espíritu está acá. Los israelitas no querían que Dios les hablara directamente. Habla con Moisés, que hable Moisés, habla vos subí, vos arreglate, que no hable con nosotros. Mirá si nos mata. Ese era el razonamiento del pueblo de Israel. Que no nos trate, que no nos hable directo. Tratá vos, si morís vos. Que tenían miedo de escuchar la voz de Dios. Pero hoy en día, cualquier persona dice escuchar la voz de Dios y nadie lo cuestiona. Cualquier adolescente, cualquier neófito, ni cristiano es a veces, cualquier persona, cualquier estilo de vida, se para adelante, Dios me dijo, y hablé, ¿qué me estás diciendo, Dios? Ok, les digo, y así constantemente, y nadie cuestiona nada, porque ¿cómo vas a cuestionar si es algo personal, si Dios les está hablando? Acá vemos a un pueblo que dice, no, que ni me hable Dios, que hable con el mediador, no que hable conmigo, que hable con el mediador porque me puede matar. Fíjense el respeto a la santidad de Dios y al carácter de Dios. Quizás hemos olvidado quién es Dios. Hermanos, la santidad de Dios mata. La santidad de Dios mata. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte.
Cada vez que nosotros cantamos, oramos o proclamamos santo, 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 estamos declarando una sentencia de muerte. Estamos confesando que Dios debería de matarnos por nuestro pecado, porque Él es santo, 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 y nosotros somos pecado, pecado, pecado. Por eso Isaías, cuando tuvo la visión de este rey majestuoso en su templo y los ángeles cantando, santo, 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 todopoderoso es el Señor, ¿qué dijo Isaías? Soy hombre muerto, soy hombre, hasta acá llegué, porque soy pecador de labios y vivo en medio de un pueblo pecador, hasta acá llegué, estoy muerto. Y lo mismo sintió Pedro, y lo mismo sintió Tomás, y lo mismo sintió Moisés, y lo mismo sintieron todas las personas que pudieron estar en la presencia de Dios. Dame una buena razón por la cual Dios te permitió vivir un día más después de todo lo que pecaste ayer. Dame una razón para la que vos y yo estemos acá mencionando el nombre de Dios, hablando de su santidad, cantando a su nombre, y que Dios no nos haya consumido en nuestra noche. Y la única respuesta que vas a encontrar es su amor y su gracia. La sentencia de muerte que te correspondía a vos, que me correspondía a mí, cayó sobre su santo Hijo, el mediador por excelencia. 2 Corintios 5:21 dice, el que no cometió pecado, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Cristo es el único que cumple con la obediencia requerida por Dios. En Éxodo 19:5, la bendición del pacto depende de la obediencia del pueblo. El pueblo gozosamente dice, sí, aceptamos tus términos, sí, aceptamos. Pero sabemos la historia. Israel, como toda la humanidad, falló en obedecer plenamente. Cristo es un mejor Israel. Es el único que obedeció perfectamente a la voz del Padre. Y en Él, los creyentes, recibimos los beneficios del pacto por gracia, no por nuestros méritos. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo fue maldito para rescatarnos de la maldición que a vos y a mí nos correspondía. La santidad de Dios mata. Y es Cristo quien nos lleva del Sinaí a Sión. Y me gustaría que me acompañen a Hebreos 12, 18 al 24. Hebreos 12, 18 al 24. Dice así la palabra del Señor. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. ¡Wow! ¿Podés notar el contraste entre el temor del Sinaí y la gracia de Sión? Jesús, el mediador que cumple el pacto. Jesús, el mediador de un nuevo pacto.
Jesús es el mediador que intercede perpetuamente en la presencia de Dios por su pueblo. Romanos 3, 21 al 26 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, hombre. El monte Sinaí muestra el problema del ser humano. Dios es santo, 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 y el ser humano es un vil pecador. La ley de Dios revela la distancia moral que hay entre el Creador y la criatura. Recién leímos Hebreos 12, en el versículo 22, dice, ustedes en cambio se han acercado al monte Sión y en la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. En Cristo, los creyentes no se acercan a Dios con temor, sino con confianza y gozo. El monte Sión representa la plenitud del Evangelio, comunión, redención, acceso total a Dios. Ya no hay terror ni muerte por acercarnos al Dios santo, sino fiesta, perdón, gracia. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. No al trono del temor, no al trono de las obras, no al trono de la muerte, al trono de la gracia. Acercaos confiadamente. Podemos acercarnos confiadamente al que viene a Jesús. Jesús no lo echa. Jesús es el mediador perfecto del nuevo pacto, cuya sangre habla mejor, habla más que la de Abel. Cristo cumple las demandas del antiguo pacto. Él murió por los transgresores y abrió un camino al Dios santo. El Evangelio es mejor, el nuevo pacto es mejor, la gracia es mejor. Nosotros podemos pasar del temor a la gracia. El pueblo siempre se acercó a Dios a través de un mediador. Pero ya no es Moisés, el mediador imperfecto. Moisés también tuvo miedo. Nosotros nos acercamos a través de Jesucristo, el mediador perfecto, definitivo. ¿En qué monte estás parado? Si todavía tratás de acercarte a Dios por tus propios esfuerzos, es normal que tengas miedo e incertidumbre. El Sinaí condena, pero en Sión, Cristo te invita a acercarte con confianza. Ahora, la santidad sigue siendo necesaria, porque Dios sigue siendo santo y quiere que su pueblo sea santo. Pero ahora la santidad es el fruto del Evangelio. Dios te da lo que requiere de vos. Él requiere justicia perfecta, Él te da, te imputa, te pasa la justicia perfecta que solo Cristo tuvo. No abandonamos el llamado de Éxodo 19, ahora lo vivimos por gracia. En Tito 2:14 dice, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Dios no espera que cambies para llegar a Él. Él llega a vos, Él te cambia y Él te purifica. La nación santa que Dios pide en Éxodo 19 ahora es posible. Somos santos por la obra de la regeneración que el Espíritu Santo hace. La santidad ya no es solo una demanda, es el resultado de la redención. El Dios que tembló en el Sinaí,
ahora te recibe en Sión. No con fuego que consume, sino con gracia que transforma. No con leyes escritas en piedra, sino con un espíritu escribiendo, con su espíritu escribiendo en tu corazón. Dios nos llama a vivir como su pueblo, santo y sacerdotal. No por temor como en el Sinaí, sino por la gracia recibida en Cristo en el monte Sión. En otras palabras, obedecemos no para ser aceptados, sino porque ya hemos sido aceptados por Cristo. Y esta es la identidad de la iglesia. Acompáñenme a Primera de Pedro, capítulo 2, y veamos cómo Pedro aplica estas palabras de Éxodo 19 a nosotros, la iglesia. Primera de Pedro 2, 9, 10. Dice así la palabra del Señor. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Pedro toma directamente las palabras de Éxodo 19 y la aplica a los creyentes en Cristo. La iglesia es ahora un reino de sacerdotes que representa a Dios ante el mundo. Somos sacerdotes del Rey de Reyes, de nuestro mediador Jesús, el mediador por excelencia entre Dios y los hombres. Pero nosotros ahora somos comisionados, somos mandados a ser sacerdotes entre los perdidos y Dios. Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios, pero tenemos acceso con una tarea. No solo venimos a cantar, no solo venimos a orar, no solo tenemos acceso a su trono, nosotros ahora podemos presentar a los perdidos ante nosotros, podemos interpelar. En otras palabras, nosotros tenemos el Evangelio que también los puede hacer parte del pueblo de Dios. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que hablarle a las personas de Dios y tenemos que hablarle a Dios de las personas. Eso es lo que somos. Esta es nuestra identidad, linaje escogido. Somos el pueblo escogido por Dios. Esta palabrita que tanto debate ha traído y la gente le gusta discutir es lo que enseña la palabra de Dios. Dios te ha escogido por gracia, porque de otra manera nunca vos lo hubieras escogido a Él. Somos real sacerdocio, somos en un reino, somos sacerdotes. Somos nación santa, un pueblo diferente, apartado del mal. Pueblo adquirido para posesión de Dios, le pertenecemos, Él es nuestro dueño. Para, ahí está el propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos rescató. Nos hizo evangelistas, embajadores, misioneros. Somos un reino de misioneros, un reino de evangelistas. Todos nosotros tenemos el hermoso privilegio de poder hablarle a otras personas del Dios que nos rescató y de hablar de sus virtudes, de hablar de sus perfecciones, poder hablar de su gracia, poder hablar del mediador, Jesucristo. Y obviamente podemos interceder a Dios por ellos, pedirle, Señor, cambia su corazón, obra en su vida, abre sus ojos, ten misericordia de ellos. Ese es nuestro derecho como sacerdotes. Somos sacerdotes del Dios vivo. En el antiguo pacto solo una tribu servía como sacerdote. En el nuevo pacto todos los creyentes son llamados a ejercer ese rol. Todos los redimidos tienen la posibilidad de interceder por la salvación de los perdidos. Ahora nosotros somos una luz potente para las personas sin Cristo. En otras palabras, tu vida está llamada a representar la presencia de Dios al mundo. ¿A quién estás mostrando el camino a Sión?
Apocalipsis 1, 5 al 6 dice, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos hablando de John Newton. Una de mis frases favoritas que he citado en muchísimas ocasiones es cuando John Newton ya era viejo y estaba pronto a morir. La muerte estaba cercana. Y él dijo, mi memoria está casi perdida, pero hay dos cosas que recuerdo muy bien, que soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Hermanos, pasemos del temor a la gracia. Pasemos del Sinaí a Sión. Pasemos de Moisés a Cristo. Recibamos la bendición del nuevo pacto. Disfrutemos de los beneficios del Evangelio. Confiemos en nuestro Salvador. Adoremos a nuestro Salvador como Él se merece. Luchemos, sí, por la obediencia que Él demanda, por la santidad que Él demanda. Pero hagámoslo desde el gozo, desde la esperanza, porque su obra ha sido perfecta y ha abierto un camino. Ha rasgado el velo. Ya no hay nube densa entre Dios y el pueblo. Ahora podemos acercarnos confiadamente. Somos una nación santa y fuimos llamados a representarlo en esta tierra. Nuestro Dios es santo, seamos santos y lo somos por el Evangelio. Amén. Oremos. Señor, queremos darte gracias por todo lo que has hecho en la cruz por nosotros, Señor. Que a veces lo perdemos de vista, Señor, y que a veces nos falta meditar más en eso. Nos falta recordar lo que sufrió Jesucristo, cómo su cuerpo fue partido, Señor, y cómo derramó su sangre, y cómo pasó vergüenza, Señor, y todo lo que hizo, Señor, por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, por nuestra maldad, Señor. Señor, ayúdanos a alinear nuestro corazón a ti, Señor, a tener las prioridades correctas, a poder enaltecer, Señor, este sacrificio, Señor. No por miedo, Señor, sino por agradecimiento. Que podamos caer, Señor, de rodillas frente a tu santidad, Señor, pero para adorarte, porque podemos acercarnos a ti. Porque tu Hijo Jesucristo ya murió, ya pagó el precio del pecado, pero Él venció a la muerte, Él resucitó, Él es inocente, Él es inmutable, Señor, Él es santo, santo, santo. Señor, ayúdanos a reflejar su santo carácter, Señor, a este mundo, especialmente a los perdidos, Señor. Que la gente pueda preguntarse, ¿quién es este Dios? ¿Quién es el Dios de esta persona? Señor, nos dejamos en tus manos. Te pedimos que nos ayudes a adorarte como tú mereces ser adorado. Que nos ayudes a pasar, Señor, del temor a la gracia, para gloria de tu nombre. Amén y amén.